Bienvenidos al evento Vincero de hoy, que son agentes intervinientes, que es cultura colaborativa. Los patrocinadores de este evento, que es producido por Bing Freelance, son Bing Week y Bing Campus, como los de toda la serie. Y nos encontramos hoy de nuevo con Jesús Alfaro, arquitecto, ingeniero y urbanista, Bing Manager, doctor en arquitectura y profesor en la UCLM, Universidad de Castilla-La Mancha, en España, investigador y director del grupo Bing Urbexo, director de Bing Campus Europe, es muy conocido todos estos perfiles, y miembro destacado de la comunidad QBIM. Hola Jesús, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Abordemos este siguiente tema de qué es la cultura colaborativa, ¿de acuerdo? Y qué es la cultura colaborativa, pero primero, ¿qué son agentes intervinientes? Agentes intervinientes son, bueno, todos aquellos que van a tener relación tanto con el proyecto como con la ejecución, entendido el proyecto en un sentido amplio. Es decir, cualquier persona que tenga relación en cualquiera de los puntos de su desarrollo se le puede considerar interviniente. Por poner ejemplos claros, pues bueno, la propiedad lógicamente es un interviniente, los diseñadores, los ingenieros, los constructores, los mantenedores, todos estos son intervinientes y de alguna manera pues van a participar en lo que es el desarrollo del proyecto. Entendido, repito, como en un sentido amplio, desde que se empieza a pensar en él hasta que, acabado su vida útil, pues pasaría a un reciclaje o a un desmontaje. Sí, entonces el concepto es que por fin todos ellos forman parte de una sola unidad que va a decidir cómo se genera, cómo crece, cómo se reforma un activo del territorio construido. Hay otro tipo de activos. ¿Sería adecuado esto que estoy planteando? Lógicamente, dentro de lo que es la cultura colaborativa, tenemos que entender que cada uno de los intervinientes va a aportar, va a dar contenido y efectivamente va a dar calidad al proyecto. De ahí que la cadena de valor que hemos hablado en otros momentos, pues sea un continuum en el cual cada uno de los intervinientes, por esa actitud colaborativa, va generando ese valor. Sí, sí. Los roles colaborativos de los agentes siguen siendo los mismos: editor, revisor, observador, es decir, ¿se mueven en ese rango de roles colaborativos? Sí, en realidad son esos tres tipos que comentas. Aparecen en cada una de las fases y efectivamente cada uno tiene su cometido, ¿no? Tienen unas relaciones lógicamente entre ellos, pero esos tres tipos, por así decirlo, pues vendrían un poco a clasificarlos, ¿no? Y a decidir efectivamente cuál es la labor de cada uno de ellos. ¿Cómo se establece esta relación? La relación que mantienen estos agentes. ¿Cómo se establece? Es una pregunta un poco genérica, pero me gustaría que así en general nos dijeras. Tienen una relación de dependencia, lógicamente, de uno con otro. Cada uno tiene su cometido y digamos que, bueno, pues sin llegar a solaparse, si llegan a hacer una supervisión del proceso, por decirlo de alguna manera, de una forma, insisto, superpuesta y con un objetivo común, que es un poco la visión general, ¿no?, que habría que tener. Esta manera de relacionarse, evidentemente, pues requiere de unos medios de comunicación y una transparencia propia de cualquier proceso y que efectivamente dé unos resultados que nos aporten pues ese avance dentro de lo que es el desarrollo del proyecto acorde al alcance que nos hemos puesto. Sí, a lo largo del ciclo de vida esa relación va a cambiar, ¿verdad? Lo planteo de cara al proyecto y de cara a las operaciones. Si quieres, es una sola cuestión, en realidad, no son tres. Es a lo largo del ciclo de vida, pero especifiquemos cómo sería en el proyecto vagamente, ¿eh? Y cómo serían en operaciones para enmarcar cómo todos estos agentes lo hacen. Bueno, todos estos agentes en una fase de proyecto, insisto, pues bueno, desde que uno está editando y uno está modelando y está corrigiendo, digamos, o supervisando lo que está haciendo el otro anteriormente, en una fase de proyecto y siempre teniendo una vista a futuro en el objetivo final,
hay unos objetivos concretos dentro del propio proyecto, ¿no? Por lo tanto, esa relación, aun estando contenida en la fase en la que nos encontramos de proyecto, hay, insisto, esta relación de dependencia y de correspondencia de uno con otro. Es importante conocer el rol y el papel que cada uno tiene porque tiene que asumir, ¿no?, de alguna manera esa dependencia. Esto también es difícil de inculcar y pensar en que cuál es la actividad que yo tengo, qué es lo que me van a pedir que yo haga, ¿no? Y de alguna manera dejarme acotar en ese punto en el papel que se me ha encadenado, ¿no? Esto yo creo que es importante decirlo y que además se tenga un poco esta disciplina, por así decirlo, ¿no? Yo en algunas de las ocasiones que nos ha sucedido pueden aparecer algunos intervinientes que de alguna manera se consideren o se autoconsideren, pues bueno, con unas capacidades y unas cualidades que no, sin dudar que las tengan, deberían amoldarlas al rol que están adoptando. Estas cuestiones de, digamos, de disciplina, de asunción, ¿no?, del papel de cada uno, creo que también es importante y no olvidemos, estamos hablando de personas y esto siempre es complejo. Entonces, esto da pie a que comencemos con el segundo bloque, lo que sería la segunda cuestión, que en realidad es la principal en este caso, pues son conceptos siempre enlazados, son como binomios. ¿Cuál es en la cultura colaborativa, cuál es el problema que tienen estos agentes para colaborar? En este momento se entiende, probablemente. El problema más común de la actitud colaborativa, vamos a llamarlo así, es precisamente la asunción de la misma, ¿no? Tenemos el sector, pues bueno, como muy dividido, muy distribuido en casillas con una estanqueidad de unas a otras. Yo creo que no hay una transversalidad, no hay una corresponsabilidad, esto es importante, y se asumen como responsabilidades estancas e independientes. Y este yo creo que es uno de los grandes hándicaps que hay. En otras conferencias hemos hablado ya de tratar de ir insertando esto, abriendo paquetes, ¿no?, agrupándolos de 2 en 2, de 3 en 3, poniendo objetivos comunes. Y sinceramente creo que el probarlo puede ser uno de los revulsivos importantes para alcanzar que esa actitud que llamo colaborativa, que es lo primero que hay que tener para poder colaborar, empiece a calar dentro de todos los intervinientes del sector. Sí, ahora nos vamos a algo más canónico y es teniendo en cuenta el nivel que deberíamos inculcar, la difusión y establecer algo que sea realmente permanente, un conocimiento, algo que permita establecer un punto de partida. ¿Cómo definirías tú la cultura colaborativa? A ver, cultura colaborativa es asumir que uno pertenece a un equipo, que la entidad del equipo y los objetivos del mismo están, no voy a decir ni por encima ni por debajo, pero son el objetivo, es decir, mi participación está en tanto en cuanto formo parte de ese equipo, de ese conjunto de otros intervinientes que van a trabajar conmigo y yo con ellos. Entonces, entiendo que este es la idea, ¿no?, el cometido principal que uno debería de tener, el olvidarse. Bueno, olvidarse, siempre hace uno su trabajo, ¿no? Lo hace él, pero digamos, es como cambiar ese punto de vista, ¿no? Cambiar esa manera de ver las cosas. Y hay que ver las cosas como que uno está involucrado con otras personas en un objetivo común. Esto creo que es fundamental. Entonces, todo lo que nos mostraste en los eventos anteriores y sobre todo sobre cadena de valor e incentivo es la base de la cultura colaborativa, sería así. Claro, lógicamente, el incentivo y la cadena de valor se obtienen efectivamente cuando uno empieza a ver los resultados de esa actitud colaborativa en el desarrollo de un trabajo. Además, creo que el procedimiento es ponerlo en práctica. Ya no sé si tiene que ser de arriba abajo o de abajo arriba, o incluso con unos acuerdos.
pero creo que es fundamental el que el sector, insisto, aunque vaya siendo por partes o por fase, vaya probando esto. De hecho, los ejemplos y las iniciativas que se han ido tomando se ve tan pronto y de una forma tan evidente que hay una transmisión de valor y que hay un incentivo, una respuesta, un resultado, ¿no?, que los propios intervinientes obtienen cuando lo han puesto en práctica, que es prácticamente imposible no volver a hacerlo. O sea, es la extensión por convencimiento propio, simplemente por experimentarlo. Sí, en términos que ya conocemos, para que quede for the record, como dicen los americanos, para que quede bien claro, la cultura colaborativa genera cadena de valor, ¿verdad? Indudablemente, Claro, indudablemente. claro. ¿Crees que los clientes de la ECO, propietarios, desarrolladores, inversores y fondos, conocen el valor de la cultura colaborativa? Hombre, no voy a decir que lo desconozcan. En tu opinión, quiero decir, En mi ¿crees? opinión, no voy a decir que lo desconozcan, pero aun conociéndolo, como, a ver, si uno entra, digamos, en la parte de pues esto que has comentado, ¿no?, de la parte de la propiedad, la parte de que el que va a solicitar estos servicios y demás, siempre se considera como un ajeno, no siempre va a tener un conocimiento de lo que es el sector y en muchos casos considera que conforme se está haciendo es como se hace, ¿no?, como debería de hacerse. Y dentro de los propios del sector, pues, a ver, yo creo que estamos en uno de los sectores más reaccionarios que hay, ya desde el punto de vista de, pues, de la manera de hacer las cosas, ¿no?, la manera de construir, ¿no? Seguimos poniendo ladrillos como hace 5.000 años. Es decir, hay cosas que tardan mucho en moverse, ¿no?, y en cambiarse, pero yo creo que no lo conocen o no acaban de ver cuál sería el beneficio que se obtendría. Ahora, yo estoy absolutamente convencido de que la mínima prueba que diera unos resultados con respecto a la forma de actuar los convencería de inmediato. Es decir, hecho esto conforme lo estamos haciendo siempre, o cómo se podría hacer con esta otra actitud, solo la capacidad, aunque fuera solo en términos económicos. O sea, se están perdiendo una gran cantidad de oportunidades de ganar dinero, que es otra forma de perder, claro está, simplemente porque no se ha puesto en funcionamiento mecanismos que se cree que son así porque toda la vida se ha hecho así. Bueno, esto es un argumento lo de toda la vida, que sí, se habrá hecho así, pero mal. Quiero decir que vale, que no digo que no se haya estado haciendo, pero no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando esto se entiende, se exige de manera inexcusable. Creo que es así. Y precisamente desde el punto de vista de la propiedad, que es alguien que efectivamente pues, tiene mucho que decir, porque de alguna manera fija los objetivos, yo creo que es una manera obvia. Yo ahora mismo estamos en algunas opciones en que con esta línea de tratar de implantar cuestiones, aunque tú vas dirigido a quien debería de aprenderlo, ¿no?, probablemente a lo mejor el técnico, el operario, pero no es él en realidad el cliente. El cliente está como más arriba y si se da cuenta, como digo, del beneficio que puede obtener, evidentemente lo va a implantar, lo va a exigir la implantación. Ya sabemos que la tecnología está disponible. Ujú. Lo que ocurre es que la gente está tardando mucho en incorporarse. Me refiero a la gente, a los stakeholders. Claro, en este caso tengo la posibilidad de utilizar un término conceptual que todos podemos usar, que es una gran ventaja. Pero porque no comprenden o porque no perciben que es más beneficiosa. O sea, ¿crees que esta es la cuestión? Es un poco esta opinión. ¿Crees que tenemos razón pensando que no están percibiendo el beneficio de la cultura colaborativa y por eso no están incentivados a entrar? Yo creo que no lo están viendo, sinceramente. Me parece que si lo vieran es imposible no asumirlo. O sea, no lo sé, es como, a ver, ir en tren convencional o ir en tren de alta velocidad. Quiero decir que sí, que de las dos maneras puedes llegar, indudablemente, ¿no? Pero una vez que uno ha probado y ha experimentado cuál es un procedimiento y cuál es el otro, indudablemente no cambia. Yo simplemente creo que no se elige porque no se le ha mostrado y porque hay como
una desconfianza al cambio, a la experimentación, a lo nuevo, que creo que debe uno de ir perdiendo, ¿no? A ver, todas estas, hablabas antes del software, ¿no? De que el software está disponible y tal. Hemos sufrido una transformación por obligación, ¿no? Con todos los medios y todos los mecanismos de comunicación. Todo el mundo se ha hecho ya poco menos que experto en Zoom, en Teams, en tal. Hablo de la gente común que en un principio podía ser como muy reaccionaria a toda esta serie de cambios y que de una manera, bueno, pues obligada, para mí ha sido casi una bendición, que no hay que seguir evangelizando con una serie de medios que ya todo el mundo conoce, ¿no? De la noche a la mañana todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe hacer y comunicarse por otros medios que no eran los que habitualmente se tenían, ¿no? Yo creo que esto, cuando ya se ha experimentado, bien, la pandemia se acabará, pero creo que no vamos a volver a lo otro. Evidentemente, los que ya estábamos en esta cuestión, pues ya lo conocíamos. Los que no estaban y han entrado y lo han conocido, no van a volver. Yo creo que ese es el procedimiento. O sea, simplemente cualquiera de los que esté en el sector y pruebe y compruebe que efectivamente eso funciona como funciona, no vuelve atrás, claramente. Claro, la cuestión está en que parece haberse creado un círculo vicioso en el que hay un poco esas personas más reactivas que tienen todo el derecho a hacerlo probablemente, y es bueno convencer a los menos, los que más difícil es convencer, pero ellos dicen que el cliente no lo pide. Y es como un círculo vicioso, ¿no? El cliente no lo pide, tampoco lo disponemos y no se lo ofrece. Entonces parece un círculo vicioso. Por eso la industria no se mueve. Estamos en ese círculo, Bueno, no acabamos de cerrarlo. yo creo que va a empezar a haber una serie de opciones y ventajas competitivas que claramente son las que van a discernir la solución a esto. De hecho, pues ya se ha estado viendo, ¿no? O sea, no lo sé, hay constructoras famosas, ¿no? Incluso por la cotización en bolsa, como Vía Célere, que efectivamente, bueno, pues empezaron a hacer una implantación de una serie de procedimientos muy básicos, pero muy efectivos. Y eso evidentemente ha dado sus resultados. El que los propios del sector digan, bueno, es que no nos lo exigen ni podemos seguir haciendo esto, podemos seguir utilizando el tren convencional aunque sabamos que existe el otro. Bien, es una opinión, pero que, insisto, la competencia y, lógicamente, los resultados va a hacer que esto cambie, sí o sí. Durará y podrá uno estirar su capacidad profesional sin asumir los cambios un determinado tiempo, pero es acotado. O sea, el cambio vendrá sí o sí y por convencimiento general, en unos casos por imposición y en otros simplemente por mejora competencial, porque si no quedas fuera del mercado, claramente. La fecha queda abierta, pero parece que se acerca más. Vamos a entrar en la sección, en el segmento que hablamos de innovación, que es algo muy enlazado con la cultura colaborativa. Al menos tiene una explicación, tenemos que dar una explicación acerca de qué es lo que ocurre con la innovación y la cultura colaborativa. ¿Se puede producir la innovación sin que las personas compartan en nuestro sector? Estoy hablando claramente de la ECO, que es donde nosotros estamos, ¿no? No diría en el AEC porque se ha demostrado que es muy complicado producir esa innovación. Esta comparación es lo que viene a comprobarlo, ¿no? Y sería el elemento diferenciador, sería la cultura colaborativa. ¿Se puede producir innovación sin que las personas compartan la misma cultura colaborativa, es decir, esta cultura colaborativa? ¿Es posible, en tu opinión? Hombre, imposible no es, está claro, ¿no? Uno dentro de sí mismo y dentro de su capacidad, pues evidentemente puede innovar. Pero en algo que tiene tantas partes, tantos sectores, tantos intervinientes y tantos factores, venir a hacer una innovación desde una de las partes nada más, pues no acaba siendo productivo. Es decir, la innovación de alguna manera tiene que venir dada porque efectivamente vayamos transmitiendo todo eso al conjunto de las personas que están trabajando en aquello. A ver, por hablar de un ejemplo propio, ¿no? Personal, yo he hablado en muchas ocasiones, en muchos foros del trabajo sin escalafones, ¿no? O de esa tabla de trabajo plana en la que unos están enfrente de otros y lo que hacen cada uno es aportar desde su conocimiento.
nos hemos dado cuenta de que personas que entendíamos que podrían no formar parte del equipo después han resultado claves, simplemente porque estaban precisamente en esa mesa. Y se han dado situaciones de innovaciones dentro de lo que eran pues, las relaciones de unos con otros o de capacidades de un software o de otro, simplemente porque se estaba hablando de ello en la misma mesa en la que había varias personas. Entonces, la generación de esa innovación, si no se hubiera sido en una actitud colaborativa, no se hubiera dado de haber estado uno solo. Entonces, sinceramente, creo que esto es muy productivo y es ver las cosas, es como lo hemos empezado a hablar al principio, ¿no? El tener esa actitud colaborativa. O sea, no puedo ser el más experto de todo, creer que nadie me va a enseñar nada y que además no estoy dispuesto a verter mi conocimiento con otros, porque justamente de hacer eso es donde voy a obtener, ahí es donde arranca precisamente lo que serían los puntos de innovación. De no estar con nosotros, no digo que alguien no pueda encontrar algo, pero igualmente para experimentarlo y ponerlo en práctica tienes que estar en contacto con otros. Con lo cual, innovación y actitud colaborativa van muy de la mano, sin que sea de una forma excluyente, claro está. Muy bien, ha sido una respuesta tan correcta que no preciso de preguntarte más, pasamos a preguntarte sobre la difusión. Y esto creo que es una asignatura pendiente que tiene el sector, que está hablando siempre el sector consigo mismo, y sabes que Bean Freelance y los Bean Zero hemos desarrollado esta actitud en la que nos preguntamos que por qué esto que estamos hablando no lo escucha el sector, cualquier persona, ¿no? Como una parte de una cultura de que tienes curiosidad. ¿Crees que esta difusión, que se está difundiendo bien, esta cultura en la industria, o estamos difundiendo Little Bean? Ahora hablando específicamente de la industria, ¿o estamos difundiendo simplemente prácticas de Little Bean? Yo en esto que siempre me ha preocupado el tema del Little Bean, ¿no? De hablar no sé, de un tipo de software, ¿no? O de quedarse en la parte de modelado o incluso en la parte de proyecto. Siempre he tenido una visión como más allá, probablemente porque, bueno, soy consciente de que el proyecto no se acaba en una caja de papeles y ni siquiera en un modelo muy bien definido, que si finalmente no acaba implementándose en otra serie de pasos que hace falta, de hecho ese es el gran avance, pues no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que el papel de difusión de alguna manera se ha hecho como de una forma muy asimétrica, es decir, se ha avanzado mucho, ¿no? En esos cambios, probablemente en las primeras partes, desarrollado pues, el tema del proyecto, de la documentación. Pero bueno, en algún foro ya lo he dicho. A ver, si el BIM ha venido para que sigamos construyendo tan mal como construyemos, no sé para qué queremos el BIM. Quiero decir, la aplicación de esto debería de estar más allá, bastante más allá. Sin embargo, no sé, no acaba de llegar. En realidad nosotros en las experiencias que estamos abocando ahora, creo que se enseña mostrando las capacidades que tiene realmente a quien las está ejecutando de otra forma, ¿no? Es como un antes y un después. Dice, mira, tú estás haciendo esto así, pero imagina que lo hiciéramos de esta otra manera, ¿no? O imagina que las relaciones que estás teniendo y los medios de comunicación que estás teniendo con otros intervinientes son estos, pues imagina que lo hacemos de este otro lado, ¿no? Y ahí efectivamente empiezan a aparecer pues tiempos sobrantes, empiezan a aparecer procesos que se acortan mucho, empiezan a desaparecer comunicaciones repetitivas, erróneas y cosas de ese tipo que efectivamente es donde está el avance. Yo creo que la difusión viene mostrando las capacidades que este sistema realmente tiene, pienso yo. Sí, ahora hablando de la parte del público, en general, aquellos que tienen relación con el AECO, con el territorio construido, ¿qué puedo decir? Todos los seres humanos se relacionan con el entorno construido. Nosotros nos encargamos en la industria los cientos de millones y los estamos incluyendo a ellos, porque ellos de un modo o de otro forman parte. Algunos invierten, otros lo usan, otros lo requieren, pues otros compran en esos lugares o hacen trabajos o se divierten o trabajan allí. Entonces, para ellos, ¿crees que la conocen y saben que existe? ¿No sería este sector, el público en general, al que deberíamos difundirlo y decirle esto es lo que estamos haciendo? Quizás eso también impacte en la industria.
Indudablemente, a ver, el usuario, el que se encarga de mantenimiento, todos, como bien dices, todos tenemos relación con el medio construido, de una forma directa o indirecta. Unos lo consideran como, bueno, pues ahí está y no puedo hacer absolutamente nada, como algo incuestionable. Y yo creo que precisamente ese cuestionamiento, esa manera de ver como que, oiga, esto podría hacerse de otra forma, estamos viendo consecuencias que podrían haberse mejorado o incluso anulado todos esos problemas casi desde un principio, si se hubiera planteado como tal. Estamos viendo, no sé, errores de gran calado, ¿no? Presupuestos que se quintuplican, cosas que se quedan sin uso. En fin, hay multitud de ejemplos que efectivamente si uno empezara a hacer un planteamiento desde el principio, aunque fueran con una obra como muy pequeña, ¿no? Pero es que de alguna forma como que casi siempre se emplea mal. O sea, no lo sé dónde está el departamento de limpieza de un edificio en la fase de proyecto. O no me lo he encontrado nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que esto primero hay que pensarlo, después, o sea, incluso los propios procesos legislativos, conforme están planteados, pues es una cuestión secuencial, ¿no? Todo muy alejado de lo que sería un desarrollo integrado en un avance en paralelo, ¿no? De todos estos stakeholders completos, pero desde el principio hasta el final. Entonces, claro, si esos avances no hay nadie que en cualquier momento levanta la mano y dice, oye, esto podría estar equivocado, ¿no? Y solo hemos dado el primer paso, pues efectivamente no era hacia allá, sino que era hacia allá. Y ya hemos evitado un montón de problemas solo con eso, con una inversión mínima además. Entonces, yo creo que esto es necesario difundirlo y que efectivamente tenga la respuesta que debe de tener. Insisto, yo creo que con ejemplos concretos de éxito. Me parece a mí, vamos, nada más, aunque fueran pequeños, que así irán extrapolando. O sea que piensas que para que sea más popular debemos mostrar cosas con las que las personas, el público en general, se asocie, ¿no? Piense, bueno, esto era necesario, incluso que diga, es obvio, ¿no? Pero Claro. mostrarlo, ¿no? Para que sea popular. Sí, sí, yo creo que, a ver, estamos en un mundo de imágenes, de vídeo, es decir, es verlo, ¿no? Es poner pues, ejemplos de alguna forma palmarios donde efectivamente, aparentemente lo entiende cualquiera. Además, son cuestiones que el común de la gente se preguntan y que no acaban de recibir una respuesta lógica. No sé, o sea, ¿por qué, no sé, Alemania, ¿no? Que tiene esta fama, resulta que para terminar un aeropuerto en el centro, ¿no? Se ha tirado, pues no sé, como 15 años y se ha multiplicado el presupuesto, pues no sé, por 5 o 6, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer uno maquinaria de automoción, por ejemplo? Que lo hacen muy bien en un BMW, o sea, es impensable, ¿no? Que a alguien le dijeran que su coche se lo van a dar dentro de 5 años, ¿no? Y además le va a costar 5 veces más. Y además camina la tercera parte de lo que le habían dicho que iba a caminar. O sea, a ver, esto que está en el sector de la industria tan asumido, parece que en el tema de las infraestructuras o en el sector AECO es como una especie, no sé, de plaga, ¿no? De castigo eterno que uno tiene. Dice, no, es que esto hemos pensado que va a costar 3, pero sabemos que acabará costando 30 o 300, no sabemos. Y en el tiempo todavía menos. O sea, y eso el común de la gente no lo entiende, evidentemente porque es inexplicable, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la explicación, pero sabiendo cuál es la explicación, lógicamente lo que habría que hacer es un poco el proceso inverso, ¿no? Es decir, señores, vamos a demostrar, no voy a decir un aeropuerto, no voy a decir un aeropuerto, vamos a hacer algo más pequeñito, vamos a hacer algo más controlado, pero que efectivamente desde el principio hasta el final, esto efectivamente se puede demostrar que se hace con el objetivo cumplido, en el presupuesto correcto, con el fin que se presentaba, o sea, todo tal cual. Y efectivamente uno puede decir, pues es verdad, ¿no? O sea, igual que se hace un BMW, se puede hacer un tramo de carretera, digo yo, que es bastante más sencillo que hacer un BMW. Sí, 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 sí. Pues Jesús, gracias por habernos introducido a los dos conceptos Bueno, y por haber tenido este diálogo, sobre todo estas impresiones que tenemos ambos sobre
cómo se difundiría y cómo integrar a los demás, es un poco que la industria sea parecida a las otras industrias. Y si te parece, te hago esta última pregunta y lo hablábamos en el propósito del BIM, que es crear un producto de calidad industrial similar al de otras industrias, pero claro, el vehículo que empleamos es la colaboración entre las personas. Realmente no hay mucha novedad en cómo se va a hacer, sino realmente quiénes están para hacerlo, sino qué sistema, qué método vamos a emplear para hacerlo bien todos juntos y no estar cada uno en el silo. Entonces, la última pregunta para ti sería si presentar y conseguir ese producto industrial, esa calidad y mostrarla, producto de la cultura colaborativa, es en realidad lo que tenemos que mostrar, lo que tenemos que difundir. Indudablemente. A ver, esto al final es un proceso. Además, vamos a llegar los últimos. Si esto ya está inventado, lo han experimentado un montón de sectores antes. El sector alimentario, el sector industrial, el sector servicios, el turismo. Si analizas cualquiera, todo tiene una sistematización, un proceso, un protocolo, que aquí aparentemente parece que no se encuentra. Quiero decir que ya está tan estudiado que debería de ser muy fácil seguir los mismos pasos que otros han seguido para conseguir el mismo objetivo, ¿no? O algo parecido. Entonces, yo entiendo que no podemos equivocarnos, ¿no? Y hay que saltar ya esa especie de actitud que hemos estado comentando ya. Bueno, esto es que siempre se hace así, esto es que nunca va a encajar, esto es... No, por favor, o sea, se puede hacer, se debe hacer, es necesario desde el punto de vista económico, medioambiental, desde la salud, de todo, porque además son obras que cuestan muchísimo dinero, sirven a muchísima gente y, a ver, yo creo que nos lo debemos como sector y como sociedad el desembocar en lo que ya tantos han desembocado dentro de su actividad. No podemos dejarlo de poner en marcha ya. Es decir, que la cultura colaborativa va a ser la piedra de toque y no era tanto tecnología, sino personas y creer en el concepto. Creer y cuando se cree se lleva a cabo y una vez los resultados ya no tienes que creer. Sí, sí, se consigue. Es mucho antes el indio que la flecha. Quiero decir que tiene que estar uno convencido. La herramienta ya vendrá y herramientas hay muchas. Y todo este tema de BIM en ocasiones yo creo que se ha desdibujado mucho y se ha hablado mucho de flechas, pero no tanto de quiénes tenían que tirarlas y en qué dirección. Y esto puede ser incluso contraproducente contra nosotros mismos, ¿no? Yo creo que hay que reconducirlo. Pues Jesús, te agradecemos mucho como en los anteriores y te esperamos en el siguiente evento, Bueno, el próximo evento, que será el que cierra esta serie, hablando de colaboración, de incentivos, de cadena de valor, conceptos muy importantes que también están reforzando el IPD y esta cultura que estamos llevando al público. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. muy bien, muchas gracias.